Ya, entonces a ver, vamos a comenzar. Bueno, por suerte he podido resolver rápido, como les contaba, este problema que he tenido de la electricidad en este local donde iba a dar la clase. Y bueno, aquí estamos. Así que la idea de la clase de hoy es fundamentos de astrología védica. Les voy a compartir algunos fundamentos de astrología védica que son importantes de entender para también entrar en contexto de cuál es la diferencia de la astrología védica con las otras escuelas astrológicas. Porque si ustedes están aquí en esta clase es porque entiendo que tienen un interés por la astrología. Y la astrología tiene muchas escuelas, muchas formas de practicarse, muchas ramas también, muchas formas de aplicar la astrología también. Hay, bueno, muchos maestros, muchos libros, hay mucho conocimiento. O sea, cuando uno se introduce a, a estudiar algo de astrología, bueno, pues hay mucha oferta, se puede decir, ¿no? Uno dice, ya, a ver, me quiero meter a estudiar astrología. ¿Con quién voy? Y quienes llegan a la astrología védica típicamente son personas que han estudiado algo de Ayurveda, algo de yoga, o que practican Bhakti Yoga, están como de alguna forma asociados al mundo del yoga. Porque la astrología védica es astrología de India. Entonces el yoga, el Ayurveda, la astrología están muy conectados. Entonces es muy fácil que uno conecte rápidamente, ¿no? Pero si uno no viene de ese mundo, entonces típicamente uno se puede conectar con una escuela de astrología occidental. Y entonces, de la astrología occidental a la védica también hay algunas diferencias. Y obviamente por ser astrología, por ser la misma ciencia, tienen muchas cosas en común. Entonces, la idea justamente es poder compartirles cuáles cosas en común y cuáles cosas son distintas en la astrología védica. Súper importante entender esto. A ver. Voy a unirme desde la computadora y ahora sí. Ya, aquí estoy. ¿Se me escucha bien o no? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Leo, sí se te escucha. Ya, buenazo. Gracias, Carmen. Bien, entonces, a ver, mientras voy abriendo la presentación, a ver, ¿qué tipo de diferencias hay? Por ejemplo, si vamos así como entrándonos al tema, ¿qué tipo de diferencias hay? Primero que nada, que la astrología védica se dice que es astrología sideral. Astrología sideral significa que los cálculos que utilizamos para la posición de los planetas y de las estrellas tienen una referencia exacta y por eso se dice que tiene respaldo astronómico. Y esa es una diferencia en relación a la astrología tropical. Estas son cositas que les voy a mostrar así con ejemplos, así que primero, ahorita les estoy haciendo una introducción. ¿Y por qué es importante saber esto, de la diferencia de la tropical con la sideral? Porque la carta védica de una persona, la carta védica y la occidental tienen un desfase. Y al tener un desfase, los signos cambian. Entonces, cuando típicamente uno dice, yo soy Escorpio, por ejemplo, esto es así como lo básico, porque creo que acá, por ejemplo, Rosa María seguramente ya sabe sobre esto, Karina, por ahí que también lo sabe, Jenny también lo sabe, es posible que Carmen lo sepa. Entonces, típicamente pasa eso. Uno ve su signo zodiacal en la védica y en la occidental y dice, pero ¿y por qué está cambiando? ¿Por qué es distinto? Y la respuesta es porque en la astrología védica usamos cálculos siderales. Y los cálculos siderales son súper exactos. Los podemos comprobar incluso con un telescopio o con alguna herramienta como la que yo utilizo que se llama Stellarium, que sirve para observar el cielo en tiempo real. Entonces, esa es una primera diferencia. Y entonces, si en las dos cartas astrales con dos escuelas distintas yo tengo un signo distinto, una cosa muy importante de entender
es que los signos zodiacales no nos definen como personas. Eso de la simplificación del horóscopo, de que yo soy Escorpio, yo soy Libra, yo soy Leo, etcétera, es una simplificación que ocurrió en un contexto histórico en el cual los astrólogos empezaron a hacerse conocidos gracias a la prensa escrita. Y como en la prensa escrita no había tanto espacio para escribir, entonces los astrólogos dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar sobre el signo del sol, porque el signo del sol es algo muy fácil de obtener. Haces el cálculo de tu fecha de nacimiento, o sea, sabiendo tu fecha de nacimiento ya puedes saber tu signo del sol. Entonces vamos a hablar sobre signos zodiacales, porque es fácil que todo el mundo sepa su signo solar. Obtener el signo lunar es complicado, porque el signo lunar, como la luna se mueve alrededor del zodíaco cada mes por todos los signos zodiacales, es un poco difícil calcular el signo lunar. Y el signo ascendente es mucho más difícil, porque el signo ascendente depende de la hora de nacimiento. Y realmente el signo ascendente es el signo que más se ajusta a nuestra experiencia de vida. Ni siquiera podríamos decir que a nuestra personalidad. El signo ascendente se ajusta a nuestra experiencia de vida. Porque el signo ascendente nos indica el karma completo, nos traza todo el mapa del karma. Entonces, cuando uno hace el cálculo de la carta astral, uno pasa en segundo plano. Esto del signo donde está mi sol lo pasa a un segundo plano y le pone más énfasis al signo ascendente. Porque en el signo ascendente es donde se traza todo el karma. Entonces, efectivamente, es en el signo ascendente en donde se puede ver con mucho mayor detalle digamos, con qué es lo que la persona ha nacido, con cuáles talentos, con cuáles retos, en cuáles áreas de su vida va a progresar, en cuáles áreas de su vida la cosa va a estar más complicada. Y eso es lo que realmente, esa es la introducción a la astrología de manera practicada, de manera profesional. Así que hay bastante para compartir. Eso lo que también indica es que cuando uno entra a practicar astrología profesional o cuando uno se acerca con un astrólogo profesional, es importante dejar de lado esta idea de que yo soy tal signo por la fecha de nacimiento. Súper importante. O sea, si ustedes se identificaban con su signo zodiacal, este es el momento para olvidarse de eso. Porque es una simplificación innecesaria. Esa simplificación ahorita tiene mucha pegada en los memes, ¿no? En el mundo así como de la astrología pop. Pero en la astrología profesional es importante dejar eso de lado. Ya no es necesario, porque estamos introduciéndonos, estamos haciendo como estamos entrando al mundo de la astrología, y en el mundo de la astrología las cosas no son tan sencillas como que un signo zodiacal te dice tu vida. Entonces eso sí como un poco como un contexto de introducción. A ver, les voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, muchas gracias a quienes se están sumando. Ya somos en total 19 participantes. Me alegra mucho siempre cuando hay buena convocatoria, porque obviamente compartir astrología para mí es un honor, un placer, es un gran servicio también, porque Yotish, que es el nombre de la astrología en sánscrito, significa luz. Jyotirgamaya es el nombre de la escuela astrológica que estoy fundando. Ya estamos terminando, la próxima semana estamos terminando con el primer grupo de estudio de astrología védica y justo el próximo domingo vamos a comenzar con el segundo grupo del primer bimestre, porque el segundo bimestre va a comenzar en enero. Entonces, yo he diseñado un programa académico de estudio de astrología védica orientado al autoconocimiento y también orientado a que ustedes puedan hacer sus propias predicciones y que obviamente también pueden utilizar la astrología védica como una herramienta terapéutica, tanto para ustedes como también para sus clientes, consultantes, sus estudiantes, etc. Esa es la idea. Entonces, Jyotirgamaya viene de un mantra que dice:
Om Asatoma Sat Gamaya. Tama Soma Yotir Gamaya. Mrityor Ma Amritam Gamaya. Es un rezo en sánscrito que lo que significa es: llévame de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la tierra al cielo, de la muerte a la vida eterna. Ese es el significado de este rezo. Entonces de ahí yo me inspiré y bueno, tomé Yotir Gamaya. Yotir Gamaya es el nombre de la escuela. Bien. Entonces lo que vamos a ver hoy día es: ¿cuál es el signo zodiacal? ¿Cuál es tu signo zodiacal verdadero? Esto es un poco la introducción que estaba haciendo ahorita. Luego, ¿cómo remediar tu karma? Les voy a, si es que no se entiende este concepto de cómo remediar tu karma, también les voy a hacer una introducción. Y tercero, ¿cómo se conectan la astrología y la espiritualidad? Y al final de la sesión voy a regalar una beca para quien esté dispuesto, ¿no? Porque obviamente voy a preguntar quiénes quisieran participar, quiénes quisieran sumarse a este grupo de estudio. Les voy a mostrar un poco cómo se ve el calendario académico también, para que si quieren sumarse a estudiar astrología védica, pues obviamente participen y puedan ganar la beca. Ya, entonces un poquito así también hacer una introducción sobre mí, una introducción rápida. Yo vengo estudiando y practicando astrología védica hace más de 10 años, comencé en el 2010 aproximadamente, año en el que tuve mi primera lectura astrológica, y eso me cambió la vida porque yo venía de un mundo más bien de haber estudiado ingeniería electrónica, tener mis empresas, haciendo diseño de proyectos de arte y tecnología, también una experiencia de profesor universitario en 2 universidades acá en Lima, Perú. Yo nací en Talara, en el norte del Perú, y a los 30 años tuve mi primer encuentro con la astrología. Por suerte fue astrología védica. Eso me conectó también con el mundo Hare Krishna. Estuve practicando Bhakti Yoga por varios años. En el 2016 justamente me fui a India para conocer a maestros del mundo del Bhakti Yoga. Y luego en el 2019 estuve en Estados Unidos, en Sedona, en una conferencia internacional de astrología védica. Ahí pude conocer a los maestros que yo más admiro, así como mis superhéroes del mundo de la astrología védica. Y bueno, estoy ahí en contacto con ellos y continúo estudiando astrología védica, porque la astrología es una ciencia muy profunda. Y bueno, estoy muy activo en las redes sociales, porque a mí también me gusta decir que soy divulgador de la astrología védica. Me gusta comunicar, me gusta conectar información, me gusta que la gente sepa por qué es importante incorporar la astrología a nuestra vida. Bien, entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es cuál es tu signo zodiacal verdadero. Entonces, en la introducción les comenté esta idea, ¿no? De que el signo verdadero depende de la hora de nacimiento, no de la fecha de nacimiento. Este es un tema muy importante. Entonces, vamos a ver ejemplos. Pues ahora sí, ¿qué hora es? Son las 9:30. A ver, quienes tengan su carta astral a la mano, tal vez puedan levantar la mano, como para ver si es que ya tienen esa información. Ahí está, Claudia ya la tiene. ¿Alguien más tiene? Karina, Carmen, ¿alguien más tiene su carta astral a la mano? Sandra, ajá, buenísimo. Judith, ya, buenísimo. Tal vez quisieran compartirnos sobre su signo ascendente, abrir el micro y decirnos cuál es su signo ascendente. Hola, Leito. Yo soy Aries. Claro, tu ascendente es Aries y tu sol, ¿dónde está? A ver. El sol de Anishta Capricornio. Ya, claro, tu sol está en Capricornio. Ajá, buenísimo. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? 6 de febrero del 89. Ya, 6 de febrero. O sea que por la fecha de nacimiento, ¿cuál es el signo que típicamente se asocia a tu fecha de nacimiento? Acuario, pero nunca me relacioné, o sea, algunas veces cuando veía así esas cosas de Acuario, decía,
como que no va conmigo, no soy yo. En algunas cosas sí, ¿no? Entonces, ya contigo aclaré todo el panorama. Claro, claro. Sí, o sea, justamente eso es una introducción importante, ¿no? Eh, a ver, justamente vamos a ver la comparación. Ahí está, justo acá tengo la página para comparar, para ver la comparación. A ver, por ejemplo, Karina, en tu caso, eh, efectivamente, cuando uno dice, a ver, yo nací el 6 de febrero, ya. Y según las fechas que salen indicadas acá, 6 de febrero indica una persona que nació, eh, ay, pero claro, es que acá está como, se ve incompleto, pero vamos a ponerle la imagen. Ya, ahí está. Entonces, efectivamente, acá en este mapita, podemos ver que Acuario corresponde del 21 de enero al 19 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Solamente dice signo del zodiaco, pero acá no te explica de que este signo es el signo del Sol. O sea, supuestamente el Sol se encontraba en Acuario entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Como Karina nació el 6 de febrero, entonces Karina dice, busca en Google y dice, ah, ya, entonces mi signo es Acuario. Pero, pero acá, como les digo, no les explican de que esto corresponde al signo del Sol. No corresponde ni al signo de la Luna ni al ascendente, ni tampoco nos habla de los signos en donde se ubican los planetas. La carta astral nos muestra todo ese detalle. Ahora, esto es con información, la información común que encontramos de astrología en Google. Pero si buscamos signos zodiacales de, de astrología védica, las fechas son las siguientes. Las fechas cambian. Por ejemplo, en el caso de Karina, ahí está. Del 14 de enero al 12 de febrero, el signo es Capricornio. Y acá sí nos dice, encuentra tu signo solar védico. Entonces ahí ya nos indica de que no solamente esta indicación es respecto al sol, sino que también las fechas son distintas. Los signos son distintos para cada fecha. Y efectivamente, si es que vemos la carta de Karina, y bueno, con tu permiso, Karina, Dale, dale. vamos a hacer el cálculo de tu carta como para que podamos ver, ¿no? Cómo se ve la carta astral védica. Ya. Buenazo, gracias Karina. Bueno, ahí está. Entonces, la carta astral se ve así. Karina nació con el Sol, la Luna, Mercurio y Venus dentro de Capricornio. ¿Y qué había en Acuario cuando ella nació? Estaba Rahu. Rahu, que es el nodo norte. Nodo norte y nodo sur son dos puntos muy importantes de estudiar en la carta astral, porque no solo porque estos puntos indican los eclipses, o sea, dónde ocurrieron los eclipses ese año. En el año 89, cuando nació Karina, los eclipses ocurrieron en el eje de Acuario y Leo. Hay que ver luego con más detalle en qué fecha cayó, en qué mes cayó, pero regresando a la carta de Karina, ella efectivamente no tiene el sol en Acuario, lo tiene en Capricornio. Y no solo tiene el sol en Capricornio, también tiene la luna en Capricornio. O sea, ella tiene doble energía de Capricornio. Y además Mercurio y Venus también están en Capricornio. O sea, ella tiene 4 planetas en Capricornio, bastante energía capricorniana. Pero el signo más importante que siempre hay que empezar a estudiar es el ascendente. Y en el caso de Karina, el ascendente cae en Aries. Y en Aries, cuando ella nació, Aries no estaba vacío. El signo zodiacal de Aries estaba ocupado por Marte. Y resulta que Marte es el dueño de Aries. Por lo tanto, Marte estaba fuerte y Aries estaba fuerte.
Y entonces, en ese caso, si yo veo la carta astral de Karina, digo, wow, ¿cuánta energía de Aries tienes? Y Karina viene y me dice, pero no, si yo soy Capricornio. Perdón, yo soy Acuario, por mi fecha de nacimiento. Disculpa, no es así. Tu fecha, o sea, ya se dan cuenta un poco de la confusión que puede provocar esto, ¿no? Es muy importante considerar eso, porque uno como astrólogo profesional tiene máquinas, herramientas, software, cálculo, para poder comprobar la información de forma científica. Y en este caso, uno como astrólogo, eso es una de las primeras tareas con la que un astrólogo se topa al tener una consulta astrológica. La persona viene con una idea ya preconcebida, predeterminada, y a veces vienen ya, ¿cómo se dice? Vienen sugestionados, vienen ya con esta idea de que, sí, yo soy Leo, ¿no? Yo soy Leo, yo soy expresivo, me gusta la fama, me gusta no sé qué cosas, y vienen y le dicen, bueno, lo siento, tu signo no es Leo, tu signo es Acuario, y boom, le cambias todo el esquema. Entonces es bien importante eso, porque al final es importante desidentificarnos. Desidentificarnos del signo que siempre hemos creído que éramos. Es súper importante porque nosotros somos mucho más que eso. Entonces ahí ese es un primer puente que la astrología necesita cruzar. O sea, que un astrólogo necesita ayudar a que sus estudiantes o sus consultantes puedan cruzar el puente de entrar en contacto con la astrología real, científica. Entonces, bueno, eso. O sea, en el caso de Karina se ve que, es más, de hecho, Karina, por tener Marte en Aries, en el ascendente, esto indica un Ruchaka Yoga. Y ahí sí ya estamos entrando a la terminología de la astrología védica. Ruchaka Yoga significa una persona que ha nacido con las bendiciones de Marte. Entonces, ahí en ese caso podemos decir que Karina es una chica marciana, una chica que tiene la fuerza de guerrera de Marte. Y es muy importante en este caso, obviamente, hablarle a Karina, ¿no? O sea, si estuviéramos en una consulta astrológica, hablarle a Karina y explicarle qué significa la fuerza de Marte y cómo la puede aprovechar. Cómo le puede sacar el jugo a la energía de Marte, porque está escrito en su destino que ella tiene una conexión fuerte con la energía de Marte. Entonces, mientras voy calculando ahí el cielo, voy moviendo un poco estoy usando ahora cálculo astronómico para poder ver la fecha de nacimiento de Karina. Karina, tal vez quisieras tú contarnos un poquito sobre tu energía de Marte, así como una cuestión anecdótica. Ya, es que lo que pasa es que yo no sé nada de astrología. Ya. O Pero sea, de hecho, yo sí, sí he pero de tenido hecho sesión. de Marte hemos hablado en algún momento, creo, ¿no? Sí, sí, pero yo tengo mente de pollo, leíto, ¿sabes? Ah, Me olvido, o sea, tengo que estar escuchando, leyendo a cada rato porque de verdad me olvido. bueno, y en No, todo no caso, es. la energía de Aries, creo que sí estaría fácil hablar sobre Aries, ¿o no? Ah, a ver, lo de Marte es como la parte guerrera, ¿no es cierto? Fuerte. Y ya, con eso, o sea, con esa explicación o con eso que me dijiste en algún momento, sí me identifiqué, porque a veces es difícil como que, ¿cómo se dice? Como que explicarse una misma, ¿no? Al menos que tengas que conocerte y reconocer cosas de uno. Pero sí me he dado cuenta de que hay mucha fuerza en todo de lo que yo hago o me propongo o me sucede, porque nada sucede por casualidad. Y es como que esa energía la tengo ahí, nunca, no se baja, o sea, eso es lo que puedo decir con respecto a Marte. Más no sé, o sea, no sabría decirte porque más de lo que es astrología, ya. Claro. Bueno, o sea, en este caso, a ver, antes de discutir un poquito sobre eso, quería mostrarles cómo se veía el cielo en el momento en el que Karina nació. ¿Ya habíamos visto esto contigo, Karina, o no? No, Ya, esto es hermoso, me estoy porque, enamorando. porque el estudio de la astrología implica estudiar el cielo.
Si uno no estudia el cielo, entonces, ¿qué vas a poder decir que eres astrólogo? Pues, o sea, realmente es importante saber estudiar el cielo, observarlo, observar los movimientos de los planetas, del sol, de la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana, yo no sé si alguien se dio cuenta de que la luna estaba acompañada por una estrella. ¿Alguien se dio cuenta de eso o no? Claro, ahí está, justo Claudia Rengifo puso, exactamente, Júpiter. Sí, Ahí está, Maribel también. Eso, o sea, sí, Júpiter. Leo, cuando fui a meditar, Sí, sí, te perdón, escuchamos. cuando fui a meditar al mar antes de ayer, acá a Malecón, eso te iba a preguntar, ¿qué cosa sucedió ese día? Porque vi la luna, cuarto creciente. Sí, sí, no sé si te cortó tu audio, pero sí. O sea, de hecho, estos días la luna estaba pegadita a Júpiter y se veía muy bonito. Se veía la luna creciente y Júpiter al lado, como una estrella brillante a su lado. Entonces, si uno ya sabe dónde está Júpiter, porque Júpiter se mueve lento, y uno que estudia la carta astral y los movimientos de los planetas, eh, sabemos que Júpiter ahorita se encuentra en Capricornio. Entonces, si la luna está al lado de Capricornio, entonces yo ya sé que la luna también está en Capricornio, ¿no? Entonces, más allá de lo que está ocurriendo ahorita, vamos a revisar cómo se veía el cielo en el momento en el que nació Karina. Karina nació el día 6 de febrero del año 89. Y ese día, aquí podemos ver que Capricornio estaba acompañado de el Sol, la Luna, Venus y Mercurio. 4 planetas en Capricornio. Ahí se puede ver clarito. Acuario, ¿dónde está? Acuario está un poquito más allá. O sea que efectivamente viendo el cielo, estudiando el cielo en el momento en el que Karina nació, podemos ver de que el Sol no estaba en Acuario. Eso es astrología sideral. Astrología sideral significa comprobar tus cálculos de la carta astral con lo que se está viendo en el cielo. Entonces, esto hace una diferencia muy importante, porque cuando uno, o sea, esa diferencia de los cálculos te cambia toda la carta astral. Y entonces es muy importante utilizar datos lo más científicos posibles para poder hacer el cálculo de la carta. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la energía de Capricornio en el caso de Karina. Podemos ver también Marte, que estaba aquí en Aries, ahí está, justamente. Marte, ¿no? Ahí se ve Marte. Entonces, la astrología es una ciencia muy bonita, porque ahí ustedes pueden ver de que podemos hacer comprobaciones revisando el cielo, estudiando el cielo. Y es mágico, ¿no? Cuando uno entra en contacto con todo este conocimiento, de ver cómo se mueven las estrellas, cómo estaba el cielo en el momento en el que uno nace, cómo es que eso va determinando ciertas características en la personalidad, en el destino. Todo eso realmente es muy revelador. Y es una ciencia que nos conecta con nuestra... A ver, la carta astral nos muestra el sello cósmico de ese momento, del momento de nacimiento. Ese sello cósmico viene con información. Nos viene con información de qué estaba haciendo yo en mis vidas pasadas, qué tipo de lecciones aprendí y cuáles lecciones dejé inconclusas en mi vida pasada, qué tipo de experiencias me tocan vivir en esta vida para yo sacarle el máximo provecho a mi vida. ¿Cuáles de esas experiencias van a ser bonitas y cuáles van a ser no muy bonitas? ¿Qué talentos? ¿Cuál fue mi maestría en la vida pasada? ¿Logré la maestría de qué? Logré la maestría de mis talentos, de la comunicación, la maestría de las ciencias, la maestría del arte, de la música, la maestría de la organización, de la gestión, la maestría de mi olfato, y por eso puedo ser buen cocinero o una persona que diseña perfumes. O sea, ¿qué? ¿De qué fui maestro en la vida pasada? Porque todo eso se traduce también en esta vida. Porque nosotros todos venimos con talentos, todos venimos con cualidades, talentos, experiencias, y también venimos con traumas,
con cosas irresueltas. Y a todo eso le llamamos el destino. Toda la información que se ve en la carta astral es un estudio del karma. Y entonces, ahí tenemos que empezar a entender el significado profundo y verdadero de la palabra karma. Y eso es el segundo tema del cual les voy a compartir. Pero antes de pasar a ese segundo tema, vamos a ver una carta astral más. A ver. Yo, Leo, ¿te puedo pasar mis datos? Sí, me parece que tengo tu carta karma. A ver, déjame ver. Ya, voy, lo tengo justo acá a la mano. Ya, sí la tengo, sí la tengo. A ver, vamos a ver. Ya, gracias, Leo. Ya, a ver, en el caso de Carmen, Carmen nació el 16 de diciembre del año 78. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar su signo solar. Según la astrología convencional, la astrología occidental, vamos a ver las fechas. 16 de diciembre corresponde, según los cálculos tropicales, a Sagitario. Sagitario viene desde el 23 de noviembre hasta el 21 de diciembre. O sea, 16 de diciembre debería corresponder con el signo Sagitario. Y en los cálculos védicos, más bien, lo que nos dice es que... ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. 16 de diciembre efectivamente corresponde con Sagitario. O sea, acá hay una coincidencia. Y efectivamente hay una coincidencia entre los dos cálculos, entre cálculos tropicales y los siderales. Hay una coincidencia del 20%. Solamente el 20% de personas les coincide el mismo signo zodiacal en ambos sistemas. Entonces, en este caso, en el caso de Carmen, efectivamente ella tiene el sol en Sagitario, tanto con cálculos védicos como también con cálculos occidentales o tropicales. Claro que, bueno, tú sabes el proceso ahorita y es como que ese sol se hubiera despertado, pero en estas últimas semanas de golpe, así que, bueno, gracias, Ah, Leo. interesante. Bueno, entonces, mira, a ver, es bien Una interesante pregunta, también. Leo. Uy, no te escuché, disculpa. Soy Meda, te paso una pregunta. Sí, O me da, sea, a claro. veces coincide el sol, dices, ¿no? El 20%. El sol en védico como en el occidental. Sí. Ok. Y puede coincidir, si no, el sol. Ok, lo que te pregunté un poquito más arriba, ¿el más importante es el signo solar o el ascendente? El ascendente. Ya, ok. Sí. Porque en Sí, mi caso, por lo que creo que he entendido de lo que estás explicando, coincide mi signo solar occidental con mi ascendente védico. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante. Bueno, en ese caso, lo importante es entender cómo leer el signo zodiacal cuando ya sabes cuál es tu signo ascendente. Porque el signo ascendente lo que te indica, lo que te habla es sobre cómo se configura tu karma. Entonces, ese es un tema bien importante porque no te habla necesariamente sobre tu personalidad, sino que más bien te habla sobre tu destino, sobre tus experiencias de vida. Esas experiencias obviamente puede que, si tú te identificas con esas experiencias, entonces tú puedes decir, ah, ya, entonces esto sí corresponde con mi personalidad, pero realmente no es así, sino que más bien tiene que ver con las experiencias que te toca vivir. Porque la personalidad realmente se ve cuando uno estudia toda la carta astral, cuando uno estudia la luna, el ascendente, el sol, todo. O sea, todo nos habla, cada posición planetaria nos habla sobre un rasgo de tu personalidad. Entonces, resumir el estudio de la personalidad solamente al signo del sol, realmente es una simplificación un poco extrema. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que hemos vivido bajo ese esquema? Un poco por lo que les compartí al inicio, ¿no? Que los astrólogos, cuando la astrología moderna existe desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo como un resurgimiento de la astrología, gracias al movimiento teosófico.
el movimiento teosófico que trajo Madame Blavatsky. Madame Blavatsky fue una señora, yo la verdad no sé mucho la historia de Madame Blavatsky, pero ella era una vidente, una mujer así muy intuitiva, que tenía poderes psíquicos y fundó una escuela filosófica llamada la Escuela Teosófica. Y esta escuela teosófica recuperó mucho conocimiento antiguo o conocimiento metafísico y conocimiento así como oculto que había sido tapado por la religión y por distintas situaciones, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII recién hubo la facilidad para que resurgiera la astrología. Y cuando resurgió torcida, lamentablemente. Resurgió torcida, porque obviamente mucho conocimiento se había perdido. Entonces la tuvieron que reconstruir. Y al reconstruirla empezaron a utilizar cálculos tropicales, que son cálculos antiguos que utilizaban los griegos, porque en esa época el cálculo tropical y el sideral coincidía exactamente. Pero después de casi 1800 años, los cálculos se desfasaron completamente. Ese es un primer error que ocurrió. El segundo error es que, ya que en esa época la única forma de comunicar la astrología era a través de la prensa escrita, en la prensa escrita, obviamente por el poquito espacio que había, decidieron solamente hablar sobre el signo solar porque era lo más fácil de calcular, ¿no? Entonces, bueno, pues es una circunstancia histórica en la cual ahorita ya no estamos en la época de la prensa escrita, ya tenemos un montón de información y por suerte tenemos acceso al conocimiento védico. En la India, el conocimiento astrológico se conservó gracias a líneas de maestros y de discípulos y de familias que conservaron el conocimiento astrológico de forma muy pura. Y obviamente Madame Blavatsky no tuvo acceso a las escuelas astrológicas de la India y por lo tanto no tenía forma de cómo conectarse con este conocimiento sideral, cálculos siderales y todo esto, ¿no? Entonces, es una circunstancia histórica que en este momento ya perdió validez, ¿no? Ya perdió validez. Por suerte, en este momento de la historia de la humanidad tenemos acceso al conocimiento védico, las ciencias védicas, todo lo que viene de India, y entonces podemos empezar a estudiar astrología de forma correcta, ¿no? Un poco esa es la línea de entendimiento de qué es lo que ha pasado en los últimos años y por qué hay confusión en relación a la astrología. De hecho, la gente no entiende muy bien para qué sirve la astrología, ¿no? Es una ciencia, se dice que es una ciencia oculta, porque no cualquiera accede al conocimiento astrológico. Es la verdad. O sea, muy poca gente se interesa por su autoconocimiento, muy poca gente le interesa profundizar en sí mismos, a muy poca gente le interesa sanar, a muy poca gente le interesa saber sobre su karma, sobre cómo remediar su karma, sobre cómo alinearse con su destino. La mayoría de gente en el mundo, la verdad, es que vive ciega, vive engañada, vive en ilusión. La naturaleza del mundo es así. Este mundo es un mundo en el cual nacemos en ilusión. Entonces, cuando uno empieza a tener experiencias de despertar espiritual, ahí es donde uno realmente se empieza a interesar, ¿no? ¿Para qué he nacido? ¿Qué estaba haciendo en mis vidas pasadas? ¿Cómo aprovecho mejor esta vida? Y ahí es cuando uno recién empieza a interesarse de forma genuina en todo este conocimiento que la astrología nos da. Por eso es que la astrología también en la antigüedad era practicada solamente por los sacerdotes, por los sabios, solamente lo aprovechaba la élite, la gente que estaba instruida, inteligente y todo eso, ¿no? Ahora en la modernidad, pues ha habido toda una revolución y la astrología está ahí accesible, pero no necesariamente la entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa estudiar astrología, considérense que ustedes son afortunados, porque no cualquiera se interesa por este tipo de conocimiento. Eh, Así que, bueno, Carmen, ahí regresando a tu carta astral, sí, justo levantaste la mano. Sí, justo te quería hacer un pequeño comentario, que ahora que estás hablando del tema de las cosas impresas al mundo digital, tú sabes que soy diseñadora gráfica y está también habiendo toda una revolución ahí porque ya prácticamente todos los medios de comunicación se están pasando al mundo digital. Muchas imprentas han cerrado prácticamente en estos 2 años y
yo estoy viviendo también toda esta transición de lo que era imprenta a lo que era digital. Y bueno, ahora que lo dices, es como que todo sigue encajando más. Y claro, es ahora darle fuerte a todo el tema de redes sociales e internet. Y como dices también, muchas veces vivimos ciegos o vivimos metidos en nuestro mundo y enfrentar la oscuridad no es lo más fácil. Eh, Así que, bueno, por algo estoy aquí y acá hoy. Ajá. Y nada, gracias otra vez. Bueno, te dejo para que continúes con la interpretación de la carta y solo quería compartir esto del tema también de la comunicación, el cambio que está habiendo a nivel de lo impreso a lo virtual, ¿no? Está habiendo un cambio muy, muy fuerte también a nivel de todo lo que se empieza a comunicar. Ah, Así que buenísimo. gracias. Bueno, gracias por tu comentario, Carmen. Entonces sí, es importante, o sea, como empezar a girar hacia el entendimiento cabal, profundo de la astrología, y también empezar a desmentir lo que no es astrología, ¿no? Y lo que no es astrología es lo que encontramos en los memes. O sea, yo estoy cansado ya de ver memes que dicen Acuario y hablan, no sé, como alguna tontera sobre Acuario. Leo y dicen alguna tontera sobre Leo. O sea, los signos zodiacales no nos definen, la gente está mal programada, es una mala programación, esto de identificarte con el signo zodiacal. Entonces yo ya veo eso y digo, ya ni ganas me da de compartirlo. Me dará risa, pero no me da ganas de compartirlo porque es información que no tiene ningún tipo de relevancia. Entonces sí es importante poder entrar al entendimiento verdadero y profundo de la astrología. Y en ese sentido, por ejemplo, Carmen, ahora sí ya yendo a tu carta astral, si bien tú tienes el sol en Sagitario, tanto en la védica como en la occidental, es verdad que tú tienes energía de Sagitario, porque el sol está ahí y Marte también está en Sagitario, pero tu signo ascendente está en Acuario. Y entonces hay que hablar sobre cómo se configura el karma para una persona que tiene el ascendente en Acuario. Entonces, ¿qué te dice, por ejemplo? ¿Qué se puede ver cuando ves el ascendente? El ascendente marca el inicio de la carta astral y marca especialmente el orden de las casas astrológicas. Las casas lo que nos muestran es las experiencias que nos toca vivir. La casa 1 indica la experiencia con mi propio cuerpo, con mi propia identidad. La casa 2 me indica mi experiencia con el dinero, mi relación con el dinero. La casa 3 me habla sobre mis talentos, mi relación con mis hermanos, mis relaciones sociales. La casa 4 me habla sobre mi vida familiar, mis relaciones familiares, mi relación con mi mamá, mi casa, mi vida hogareña. La casa 5 te habla, y estoy así como haciendo un paseo por las casas, en la casa número 5 te habla sobre tu creatividad, tu relación con tus hijos, tu educación. La casa 6 te habla sobre el trabajo, sobre tu salud, problemas de salud, trabas, problemas, enemigos. La casa 7 te habla sobre tu vida matrimonial, tu vida de pareja, tus socios, tus compromisos. La casa 8 nos habla sobre secretos, ciencias ocultas, experiencias así como de cambio, de transformación. La casa 9 nos habla sobre la vida espiritual, la búsqueda espiritual, la educación superior, la relación con maestros, con tu padre también. La casa 10 nos habla sobre la vida profesional, la vida pública. La casa 11 nos habla sobre la vida social, las ganancias, la reputación social, el estatus social. Y la casa 12 nos habla sobre la vida espiritual, la experiencia espiritual, la intuición, la imaginación y también pérdidas, alejamientos. Entonces, todo el karma está trazado en la carta astral. Y una Bien. persona que, y hablando de Acuario, por ejemplo, una persona que tiene el ascendente en Acuario, primero que nada, Acuario en este caso es el punto de partida. Y Acuario indica una persona que tiene un interés por el progreso social. Le preocupa la comunidad.
También son personas muy inteligentes, intelectuales. Son personas muy hábiles con la tecnología, con la información. Son personas que tienen la energía de Acuario innata, se puede decir que es innata, ¿no? Y la energía de Acuario conecta mucho con las ciencias, la investigación, la tecnología, el progreso, las ideas, los movimientos socialistas, movimientos comunitarios, beneficio comunitario, todo ese tipo de cosas. Y eso solo para comenzar. Bueno, Solo sí, para... ya yo ahorita nada más te escucho y es como ya sigue todo encajando. Yo no te puedo decir eso. Ajá. O sea, y eso solo para comenzar, porque si vemos, por ejemplo, tu casa 7, como la casa 7 tiene que ver con la vida de pareja, entonces esto nos habla sobre cómo vives tú tus relaciones de pareja y qué tipo de experiencias te toca vivir en la vida de pareja. Y la casa 7 en este caso está ocupada por Leo. Y entonces Leo tiene una influencia sobre tu vida de pareja. ¿Y qué significa eso? Que en tu vida de pareja, por ahí que disfrutas tener una vida real, una vida de lujos, una vida de honor, de orden, de élite, una vida, tal vez compartir tu vida de pareja y tener una vida en la cual, una vida de pareja en la cual el poder es algo importante. Tener acceso a cierto poder, ciertos poderes, manejar bien el equilibrio de poderes entre tú y tu pareja. Eso también puede traer conflictos porque o sea, podrían haber problemas de ego en la vida de pareja, porque Leo también es el signo del ego, ¿no? Entonces, en la vida de pareja podría haber ese tipo de retos asociados al Leo, ¿no? La vida profesional, por ejemplo, si hablamos de la vida profesional. La vida profesional, el signo que ocupa tu casa 10 es Escorpio. Y Escorpio indica profundidad. Y esto significa una vida profesional en la que haya que investigar, por ejemplo. Porque a Escorpio no le gusta quedarse en la superficie. No. Y eso significa que en tu vida profesional tú podrías hacerte conocida porque puedes llegar a la profundidad de los asuntos. Una persona que le gusta llegar a la raíz de los asuntos. Y que tú te puedas volver experta en tu vida profesional porque tú eres buena llegando a la raíz de las cosas. Entonces, eso está bueno para un investigador, para un periodista, para un detective, para un terapeuta, para un psicólogo, para un astrólogo, para una persona que se puede dedicar a llegar a la raíz de las cosas, ¿no? Y de hecho Acuario tiene mucho de eso también. Acuario tiene mucho de... Hay una nakshatra aquí en Acuario que es Shatabishak, que justamente está asociado a la sanación. Entonces, bueno, en tu caso, tú tienes el ascendente en Danishta, que no es Shatabishak, porque Shatabishak está un poco más adelante. Danishta más bien conecta con la música, con el ritmo. Entonces, eso también son características importantes que ver, ¿no? Cuando uno estudia también las nakshatras. Bueno, entonces eso, ¿no? O sea, la carta astral te muestra todo el detalle de tu karma, de tu vida, o sea, y de ahí, cuando uno empieza a estudiar los planetas, uno ve más profundo todavía. O sea que el estudio de la carta astral es un estudio complejo, no es tan simple como decir, este es mi signo zodiacal y listo, sino que realmente te da mucha energía, mucha información profunda sobre ti, sobre tu vida. Bueno, sí. Me acuerdo que me leíste la carta, ¿te acuerdas que lo hicimos en febrero o marzo de este año? Y que fue como que nuestro primer contacto y me dijiste un poco todo, me interpretaste todo, tuvimos nuestra sesión en ese momento, yo como que lo procesé, pero ahora ya entiendo muchas cosas y empiezo a entender muchas cosas, así que gracias. Chévere. Ya vamos a ir compartiendo más, no y como apuro y de nuevo gracias por interpretar todo esto que me estás compartiendo y bueno, sí, muy contenta de estar acá. Así que gracias. Ajá, bravazo. Bueno, y bienvenida siempre, Carmencita. Gracias, Leo. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco sobre el karma y también vamos a ver cartas astrales así como ejemplos luego
cuando veamos este tema del karma. Entonces, bueno, ahí les hice un poquito una introducción de qué significa ver el karma en una carta astral, ¿no? El karma no indica algo negativo necesariamente. La palabra karma proviene del sánscrito, o sea, karma es una palabra del sánscrito y significa acción o actividad. Entonces el karma indica, así de simple, actividades. Eso significa karma. Obviamente hay actividades que nosotros las juzgamos como buenas o malas, agradables o desagradables. Entonces el karma nos muestra todo, nos muestra lo bueno y lo malo. Entonces al ver el karma y al estudiar el karma, nosotros podemos ver qué tipo de experiencias agradables nos va a tocar vivir y también qué tipo de experiencias desagradables. Y en ese sentido es importante entender por qué. ¿Por qué nos toca vivir experiencias desagradables? Primero que nada, porque la vida humana es así. La vida humana es una escuela. Nosotros encarnamos, somos seres espirituales que encarnamos en un cuerpo humano y este cuerpo humano viene con una información. Y esa información además también está dispuesta en la carta astral. Entonces, venimos para aprender lo que nos toca aprender en esta vida para evolucionar. Por lo tanto, el karma es como nuestro libro de vida. Se dice que hay un maestro que yo admiro mucho que se llama Jeffrey Armstrong, que él tiene esta idea de que la ley del karma es el sistema educativo cósmico, porque no hay lugar del universo al cual tú te puedas escapar de tu karma. El karma es tu responsabilidad, es la mochila que tú cargas por las actividades que has estado realizando en esta vida y en tus vidas pasadas. Por lo tanto, la carta astral te muestra ese karma. Y por suerte existe eso. Por suerte tenemos forma de ver nuestro karma. Si no existiera, es como si estuviéramos perdidos en la vida. No hay camino, no hay ruta, no hay mapa, no hay nada. Pero no es así. Existe la carta astral, existe la astrología. Ahí está nuestro mapa. Y si en el mapa dice que nos va a tocar vivir experiencias duras, entonces vamos con valor, vamos con fe, vamos a hacerlo, vamos a aprender. Así me duela, me toca aprender esto para poder evolucionar. Es importante tener esa actitud en la vida, porque de otra forma nos toca vivir la vida quejándonos, lamentándonos, sufriendo. Entonces es importante eso, que cuando uno va a estudiar su karma, uno tiene que ir con esa actitud así positiva de, bien, esto es lo que me toca vivir, vamos, lo tengo que atravesar. Y obviamente para eso uno también se puede preparar. Porque cuando sabes que te va a tocar vivir experiencias dolorosas, duras, entonces, ¿qué puedo hacer desde ahorita para prepararme a esa situación? Y ahí es donde viene la parte espiritual. Esa es la tercera parte que les voy a comentar. Primero vamos a revisar este tema del karma. Bueno, a ver, entonces... Entonces, bueno, un poco ya les expliqué esta diferencia de sideral con tropical. Ya vimos el cielo. Ya hablamos de que los signos zodiacales no te definen. También hablamos de que en la carta astral los signos zodiacales son elementos pasivos. En cambio, los planetas son elementos activos. Los planetas son los que realmente nos pueden hablar mejor sobre nuestra personalidad. Mucho mejor que un signo zodiacal y que los signos zodiacales en general. Por lo tanto, si queremos estudiar nuestra personalidad, es importante estudiar a los planetas en nuestra carta astral, no al signo zodiacal. Y luego hablemos sobre el karma. ¿Cómo remediar el karma? Este es un concepto que se suele escuchar en la astrología védica. Los remedios astrológicos. Remedios, o sea, remedio implica, se siente un poco como arreglar el karma, ¿no? Pero realmente los remedios nos ayudan a alinearnos con nuestro karma. Entonces, este es un tema muy importante que también lo voy a compartir. A ver, vamos a ver cómo se ve este tema del karma. Y bueno, entonces, a ver. Vamos a revisar quiénes han dejado sus datos natales por aquí. Yo, Leo, ¿puedes ver la mía? A ver, sí, tengo tu carta astral acá.
Ya, entonces, a ver, con tu permiso, Mercedes, vamos a ver tu carta. Sí, dale. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve a nivel de karma en la carta astral de Mercedes? Mercedes, vamos a primero hacer un paseíto por su carta astral. Ella tiene el ascendente en Capricornio con Ketu en el ascendente. Ketu es el nodo sur. La luna la tiene en Acuario. Y entonces, si el ascendente y la luna las tiene en Capricornio y Acuario, Saturno es el dueño, el planeta dueño de estos dos signos zodiacales. Por eso, o sea, recordemos que los signos zodiacales tienen ciertas características. Y esas características vienen gracias a los planetas. Por lo tanto, es más importante estudiar a los planetas que a los signos zodiacales. Y en este caso, Acuario y Capricornio son justamente dos signos cuyo regente es Saturno. Entonces hay que ver cómo está Saturno en la carta astral de Mercedes, porque Saturno se dice que es un gran dispositor, porque es el dispositor del ascendente y de la luna. Y el dispositor es el que dispone. O sea, es el planeta que es como el peaje. Saturno en este caso es como tu peaje, es el que te dice cuáles experiencias buenas te toca vivir y cuáles experiencias malas. Entonces, en ese sentido, Saturno es el que ordena tu carta astral. Entonces, en este caso hay que estudiar qué está pasando con Saturno en tu carta. Saturno aquí se encuentra junto con Júpiter y Venus dentro de Virgo. Aquí tienes un trígono de tierra, porque Capricornio es un signo de tierra y Virgo es un signo de tierra. En Virgo tienes 3 planetas y en Capricornio tienes el ascendente y Ketu, o sea, tienes bastante energía de tierra. ¿Qué más? Saturno se encuentra en la casa 9 y se encuentra junto con Júpiter. O sea, eso es influencia muy positiva. Saturno se encuentra junto con 2 benéficos en la casa 9, que es una casa benéfica. Y Saturno se dice que es un planeta maléfico, pero por ser dueño del ascendente, obviamente Saturno es tu representante. Entonces te indica muchas lecciones importantes. Entonces, ¿qué se puede ver? Hasta ahí nomás. O sea, porque luego hay que estudiar el Sol, la Luna. Por ejemplo, Mercedes nació en Luna llena, Mercurio y el Sol estaban en Leo, el Sol está fuerte dentro de Leo, Marte está dentro de Géminis, Rahu está en Cáncer. Entonces, hay mucho que ver, hay muchas capas en el karma cuando se estudia la carta astral en general. Entonces, en el caso de Mercedes, vamos así como al grano. Ascendente Capricornio indica personas laboriosas, ordenadas, disciplinadas, personas ambiciosas, personas reservadas, personas muy prácticas. La tierra es un elemento que te da eso, pragmatismo. Te da la capacidad para realizar, para materializar las cosas. Capricornio es un signo pragmático, ordenado, le gusta materializar. Y como Saturno está en Virgo, Virgo también es un signo de tierra. Es un signo muy pragmático también. Le gusta mucho ordenar las cosas, es purista, es muy organizado, se obsesiona con el orden. Entonces, la energía de tierra está ahí presente. Y eso significa que tú eres una persona confiable, que tranquilamente contigo puedo hablar para organizar planes. Yo podría confiar en ti. Entonces, eso, por ejemplo, te puede dar capacidades de gestión, de organización, de administración. Y entonces eso de por sí ya como que va definiendo algunas cosas, te va definiendo el camino. Por otro lado, Saturno se encuentra en la casa 9. Tú tienes 3 planetas en la casa 9. Saturno, Júpiter y Venus. Y la casa número 9 es la casa de la búsqueda espiritual. Por lo tanto, esto no solamente indica un karma asociado al pragmatismo y a la concreción, sino que a la vez esto está mezclado con la búsqueda espiritual. Por lo tanto, esto implica una búsqueda espiritual concreta, una búsqueda espiritual que no es pura filosofía nada más, puro floro, pura especulación, puro sentimiento y pura intuición, sino una búsqueda espiritual concreta, práctica. Entonces eso, para una práctica espiritual, se ve muy bueno. O sea, eso indica una persona que avanza en su vida espiritual gracias a su práctica. No gracias a que los sueños,
y que mi maestro me dijo esto, y que yo creo esto, y que mi fe me dice esto. No. Eso es una vida espiritual práctica, lo cual está genial. Entonces eso implica una fe muy práctica también. Ahora, eso obviamente puede tener limitaciones. Entonces, ahí puede haber un conflicto en tu vida espiritual también. Porque es posible que tú tengas una visión de la vida espiritual bien realista. Pero la vida espiritual también conecta con realidades que están más allá de la realidad material del plano humano. Entonces sí es importante buscar esa conexión con el más allá, con lo inexplicable, con el misterio, ¿no? Entonces eso podría ser un reto en tu vida espiritual. Para la vida académica se ve muy buena tu carta también, porque la casa 9 es la casa de los estudios superiores, es la casa de los maestros, la conexión con maestros, es la conexión también con tus padres, tus ancestros. Entonces, aquí estos planetas en la casa 9 también pueden indicar una, una gran responsabilidad con tus padres, con tus abuelos, con tus maestros. Entonces, esos son temas así como prioritarios que veo en tu carta astral. Luego el hecho de nacer en luna llena, cuando uno nace en luna llena también suele tener una vida, digamos que un carácter o una personalidad carismática, agradable, sociable. Entonces, todo en la carta astral, especialmente los planetas, te hablan sobre tu destino, tu personalidad, rasgos de tu personalidad. Entonces, en el caso de tu karma, por ejemplo, Mercedes, hay un karma muy positivo asociado a la búsqueda espiritual, los estudios, incluso viajes también. ¿Y qué podemos ver como karma negativo? También esto es importante ver. El Sol en la casa 8, por ejemplo. Sol en la casa 8 está fuerte porque está en Leo, en su propio signo. Pero Sol en la casa 8 puede implicar pérdida de la energía, pérdida o distanciamiento del padre, conflictos con el padre, secretos, o sea, una situación así como medio misteriosa con el padre, conflictos de autoestima, pérdida de la autoestima, crisis en el ego, situaciones vergonzosas también con el ego, escándalos, ¿qué más? Pérdida de la salud, o sea, hay muchas cosas que Sol en la casa 8 se dice que es una casa maléfica, y el Sol es un planeta muy importante. Bueno, no es un planeta, es una estrella, ya sabemos, ¿no? Porque el Sol te indica tu valor, tu poder, tu fuerza, tu relación con los líderes, tu liderazgo. Y cuando el Sol está en la casa 8, esto implica crisis de liderazgo, crisis de valores, crisis de personalidad, crisis de poder, pérdida del poder, etc. Entonces, esas son situaciones complicadas. Son situaciones que te pueden poner en escándalo, en crisis, pérdidas, cambios fuertes en tu vida. Entonces, esas son cosas que uno las ve y dice, o sea, uno como astrólogo lo ve y dice, bueno, a ver, cuéntame un poco sobre esta situación, cuéntame cómo es la relación con tu papá, cuéntame si es que has tenido crisis de salud, crisis, cambios importantes, pérdidas importantes. Y es importante que la persona lo entienda, porque esto tiene un propósito. Todo en la carta astral tiene un propósito, y es importante entender cuál es el propósito de esas situaciones complicadas que te toca vivir. Entonces, eso solamente como un ejemplo, ¿ya? Sí, Leo, la verdad, muchísimas gracias porque la primera vez que nos contactamos y me dijiste todas estas cosas, para mí entré un poco más en ver el panorama más claro, ¿no? Y en estar más segura del camino que estaba siguiendo. Y con respecto a la casa 8, muchas cosas me han pasado, pero la suerte que tengo yo es que tengo a Marte. Me comentaste que como que había nacido yo con la espada y el escudo. Y ante Ajá. cualquier situación siempre me he parado muy fácil. O sea, es dolorosa, pero he tenido esa fuerza de levantarme. Y creo que recién ahora entiendo esto de los planetas, porque la fuerza que tiene cada planeta a la hora que tú has nacido influye mucho en mi caso, en el lado sensible y sentimental y para salir adelante, ¿no? Ajá, buenazo.
Bien, bueno, entonces, qué bueno que aprovechaste bien la lectura astrológica. Claro, como tú tienes Marte en la casa 6, eso es muy bueno. Para un deportista es buenazo, porque Marte en la casa 6 te da la facilidad de recuperarte rápido, de que tu cuerpo se recupere rápido. Y eso llama mucho la atención, porque Marte es un planeta maléfico y está en una casa maléfica, la casa 6. Pero en este caso, Marte en la casa 6 es una situación especial, porque eso te da la capacidad para confrontar a tus enemigos, ganarle a tus enemigos, competir. Entonces, eso también es otra situación importante, que es importante entenderla, ¿no? Porque, por ejemplo, a Mercedes le podía ir muy bien en situaciones de litigios, por ejemplo, como abogada, como, bueno, en fin, ¿no? O sea, si tú tienes que confrontar enemigos, eso te da muchas facilidades. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del caso específico del Sol en la casa 8, en la carta de Mercedes. Sol en la casa 8, un poco ya les comenté, ¿no? Que puede traer situaciones con el padre, pérdida de la energía, pérdida de la autoestima, situaciones de crisis, de escándalos, todo eso. Y entonces, si en el caso de Mercedes, esas son situaciones latentes que podrían ocurrirles o que tal vez ya le empezaron a ocurrir en su vida, entonces es importante entender el karma, ese karma específicamente, ¿no? Y entonces, primero, la lectura astrológica te permite entender por qué es que está ocurriendo ese karma. Una traducción, una interpretación podría ser la siguiente. Como el Sol indica liderazgo, implica poder, Mercedes ha nacido para hacer un cambio de poder. O sea, ella tiene que pasar por una situación de crisis respecto a su poder para quemar ese karma y aprender a empoderarse de otra forma. O sea, ella tiene que hacer, es como un cambio de poderes. Es un cambio de poderes. A ella le toca vivir un cambio de poderes en esta vida. Porque es posible que en su vida pasada ella ya le haya sacado máximo provecho al poder que ella manejó antes. Y en esta vida le toca soltar ese poder para abrirse a manejar un nuevo poder. Y entonces a ella le toca pasar por esa situación de crisis. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a saber en relación a esto del poder? Y en relación a toda situación de pérdida. Lo que nos hace sufrir es el apego. Cuando nosotros estamos apegados a nuestra familia, a nuestros talentos, a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra ciudad, etcétera, y nos toca soltar, o sea, la vida nos pone en una circunstancia en la que no tenemos otra opción más que soltar, nos toca aprender el desapego. Y el desapego es una virtud. Las virtudes solamente se aprenden cuando uno entra en un camino espiritual. Porque si no, entonces el mundo difícilmente nos va a enseñar virtudes, ¿no? O sea, en el colegio, por ahí nos enseñan de que tenemos que ser buenos, serviciales, ordenados. En la familia también podemos aprender eso, ¿no? Pero realmente la forma de aprenderlos es practicándolo y teniendo personas que sean el ejemplo viviente de esas virtudes. Si tenemos fortuna en nuestra familia, podemos tener ejemplos vivientes de personas virtuosas, ¿no? Pero típicamente en el mundo no hay mucho de eso. El mundo más bien es un lugar cruel en donde la gente se está arrancando la piel, arrancando los cabellos para ganar un poco de dinero. Es un mundo de mucha competencia y entonces uno se expone a situaciones de baja moral, de baja ética, de baja vibración, etcétera, y uno se puede crear la mentira, la ilusión de que si el mundo es así, entonces no hay ningún problema en que yo tenga ese comportamiento antiético, antimoral. Hasta que viene la vida y ¡pum!, te mete un cachetado. Y si uno es inteligente, entonces uno acepta la cachetada y dice, uy, ya está bien, entonces me toca enderezarme, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a practicar virtudes, se conecta con un camino espiritual, etc. Entonces los remedios astrológicos un poco te indican eso. El remedio astrológico lo que te indica es
¿cuál es la forma en cómo tú puedes alinearte con tu karma? Y en el caso de Mercedes, hemos hablado del caso del sol. El sol tiene que ver con el poder. Y si el sol está complicado en la carta astral de Mercedes, entonces eso significa que a ella le convendría aplicar un remedio astrológico para el sol. ¿Y qué tipo de remedios astrológicos hay para el sol? Y eso justamente es lo que quería compartirles ahorita. A ver. Eso es parte de esta presentación también. Leo una consulta rapidita, ¿puedo? Sí, claro, Claudia, te escuchamos. Sí, una consulta. Si tú, o sea, ella tiene el sol en la casa 8 y si tienes a Leo en la casa 8, ¿también tiene que ver con esta influencia del sol? Sí, de todos modos, o sea, por más de que el sol esté fuerte en la casa 8, o sea, el sol está en Leo, lo cual indica un sol fuerte, pero además está en la casa 8. Ya. Y nada le salva al sol de estar en la casa 8. De todos modos tiene que pasar por esa experiencia, sea suave o fuerte. De todos modos le toca pasar. Ujú. Gracias. Sí, entonces ahí se habla de una experiencia mixta, porque el hecho de que el sol esté fuerte, eso no lo va a salvar de que pase por una situación de crisis. Es como que, imagínate el Titanic, ¿no? El Titanic era tremendo barco con tremenda tecnología y igual se hundió, ¿no? Entonces nada le salva que tenga que pasar por esa situación. Entonces es importante. En otras palabras, el remedio astrológico no necesariamente te va a salvar de pasar por esa situación, sino que más bien te da la fuerza para pasar por esa situación con conciencia plena. Entonces, bueno, en este caso ya identificamos que hay un planeta que tiene que ver con el karma de Mercedes, que es el Sol. Y entonces, ¿cuáles son los remedios astrológicos para aplicar? Y esto es en general, porque luego hay que ver para cada planeta cuál es el caso específico. Ahí he puesto 5 remedios astrológicos. El primero es Karma Yoga. Ahorita les voy a explicar qué significa Karma Yoga. Segundo, aplicar mantras y yantras. Tercero, dar donaciones. Cuarto, aprender la lección que ese planeta te indica. Y quinto, utilizar utensilios, como por ejemplo cristales o metales. Entonces, vamos por orden. Karma Yoga. ¿Qué significa el Karma Yoga? A ver, Yamile, vi que levantaste la mano. Por ahí que, si tienes una pregunta antes de compartir sobre esto. Sí, justamente como ibas a ver la debilitación del sol, dice que este es débil en Libra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el sol en Libra en la casa 9, pero está junto con Mercurio. Y creo que me dijiste que esto era algo muy bueno, pero a pesar de estar en Libra, entonces ya no habría como un remedio allí para el sol. Bueno, en este caso, si el sol está debilitado, ¿me dijiste que estaba Venus ahí con el sol o no? No, está Mercurio en la casa 9, en Libra. Ah, ya. Entonces, ¿el sol también está en la casa 9 o no? Sí, Sol y Mercurio en la casa 9. Claro, entonces ahí hay que estudiar el karma con bastante detalle, porque el hecho de que el sol esté debilitado, eso sí implica un karma negativo, pero el hecho de que el sol esté en la casa 9, eso sí es algo positivo. Entonces, que el sol esté en la casa 9 puede indicar de que hay muy buena conexión con maestros, o que tu padre puede ser un buen maestro. Pero si el sol está debilitado, eso puede implicar problemas de autoestima, conflictos con los maestros, conflictos con el padre. Entonces ahí el karma se mezcla, porque hay tanto cosas buenas como también cosas malas. Y si bien hay una técnica con la cual tú puedes ver si es que el karma negativo se elimina, en este caso, o la mayoría de los casos en verdad, el karma es mixto. Y eso significa que se manifiesta tanto lo bueno como también lo malo. Entonces es complejo. En la astrología el tema es complejo. No es que si hay algo bueno y algo malo, entonces se neutralizan y entonces el karma se queda neutral. No. Lo bueno y lo malo se manifiestan. Claro, como que hay algo de poder, pero también algunas debilidades por el mismo Libra, ¿no? Que dificulta el sol. Ya entendí. Ajá. Gracias, Leito. Buenísimo. Entonces en este caso, por ejemplo, hablar de karma yoga, ¿qué implica? Implica que karma ya sabemos que significa acción. Y yoga, la palabra yoga significa unión. Entonces, unión a través de mis acciones. ¿Y qué tipo de unión? ¿A qué me refiero con unión? ¿No? Porque
quienes estamos familiarizados con el mundo del yoga sabemos que yoga significa unión en varios niveles. En el Hatha Yoga se dice que es unión de cuerpo, mente y espíritu. En el Bhakti Yoga se dice que es unión del ser individual con el ser divino, con la divinidad, con Dios. Entonces, yoga siempre implica unión, tiene una connotación de unión. Y en este caso, Karma Yoga significa un yoga, un camino espiritual en el cual mis actividades son parte de mi camino espiritual. Entonces, implica actuar de forma consciente. Y en este caso, si hablamos del sol, implica actuar de forma consciente en relación a la energía solar. Entonces, ¿qué implica la energía solar? La energía solar implica poder. Entonces, un karma yoga asociado al sol significa actuar con mi poder de forma responsable. Utilizar mi poder a favor de mi desarrollo espiritual. Utilizar mi poder para mi despertar. No para aprovecharme de mi poder, ni para abusar de los demás, ni para... En fin, ¿no? O sea, tantas cosas malas que hay muchos ejemplos de mal uso del poder, ¿no? El sol es poder. Entonces, karma yoga asociado al sol implica buen uso del poder, especialmente con propósitos espirituales. Porque con propósitos materiales implica generarse más karma. Entonces, utilizar mi poder a favor de mi desarrollo espiritual. Eso implica karma yoga. Por otro lado, hay mantras del sol. Mantra del sol es, por ejemplo, Om Suryaya Namaha. Hay muchos, el Gayatri Mantra también. Om Bhurvubha Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yonah Prachodayat. El Gayatri Mantra, muy famoso. Luego están los mantras, los 12 mantras de los saludos al sol, ¿no? Om Shri Bhaskaraya Namaha, Om Shri Arkaya Namaha. Hay muchos mantras para el sol. Entonces, conectarse con el sol a través de los mantras del sol. Al hablar el mantra, al yo pronunciar el mantra, yo estoy invocando la energía solar en mí, la energía solar pura. Entonces, el mantra es una práctica espiritual muy poderosa que se mezcla con la meditación. Entonces, típicamente uno agarra un yapamala y en el yapamala, que es como un rosario de cuentas, uno va recitando los mantras del sol. Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Suryaya Namaha. Otro mantra del sol es Ram. Ram, 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 Ram. Y de esa forma nos vamos conectando con la energía solar. Luego están los yantras. Los yantras son figuras geométricas. Son como mandalas. Así como mandalas, pero que están diseñados de tal manera que invocan una energía. Y hay un yantra para el sol. Hay yantra para la luna, yantra para Júpiter, yantra para Marte, yantra para todos los planetas. Para los signos zodiacales no hay yantras. Recordemos que los planetas son los que realmente nos definen o nos forman las cosas más claras en la carta astral, no los signos zodiacales. Entonces, eso en relación a mantras y yantras. Luego, donaciones. Donar tu tiempo, tu dinero, tu energía, implica retribuir. Y en este caso, la energía solar tiene que ver con... A ver, este es un caso bien especial. Porque en el caso del sol, no recuerdo exactamente a quién hay que donarle, hay que hacerle donaciones. Bueno, esa información yo la tengo en hay una clase y un taller en el cual hablamos sobre los remedios astrológicos para cada planeta. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el caso de Júpiter, las donaciones de Júpiter son donaciones a templos. Porque Júpiter es el planeta maestro, es el planeta sagrado. Entonces, donar a los maestros, donar a templos. En el caso de Venus es donar a las mujeres, donar a las niñas. Donar a un hogar de niñas abandonadas, por ejemplo. Eso es un remedio para Venus. Y así, por ejemplo, remedio para la luna es donar dinero a asociaciones de madres, porque la luna representa a la madre. Donar dinero a
madres en necesitadas, ¿no? Donar dinero a guarderías, porque todo lo que implica maternidad es la luna. Entonces, eso implica donaciones. ¿Qué más? Aprender la lección que el planeta te indica. En este caso ya hablé un poco sobre el sol. El sol indica el poder, entonces indica el buen uso del poder. Entonces, ¿qué es lo que en este caso el planeta te indica? Crisis de poder. Esto es un poco lo que le decía Mercedes, ¿no? Crisis de poder puede implicar de que aprovechaste muy bien este poder en tu vida pasada y en este caso te toca soltar ese poder para adquirir un nuevo poder. Entonces te toca soltar uno para recibir otro. Entonces aprender esa lección, aprender la lección de soltar el poder para incorporarte en un nuevo tipo de poder. Y por último, los utensilios. Utensilios implica cristales, piedras, metales, etcétera, ¿no? Plantas, hierbas. Por ejemplo, la ropa del sol es ropa, la ropa solar es ropa naranja, amarilla, roja, ropa brillante, ¿no? Las piedras del sol son el rubí, por ahí el zafiro amarillo, alguna piedra que brille de color rojo o de color naranja. El citrino también podría ser, por ejemplo. Los metales, ¿cuál es? El oro, obviamente. El oro es el metal del sol, ¿no? Las plantas, ¿cuáles son? Por ejemplo, el trigo dorado, ¿no? Entonces, consumir trigo, consumir pan, podría fortalecer la energía solar. Entonces se dan cuenta, ahí como la naturaleza está conectada también, porque los elementos de la naturaleza también tienen incorporados información de los planetas. Entonces, esta es una ciencia muy completa, la astrología. Entonces, bueno, esos son remedios astrológicos para el sol. Y así, ¿no? Es súper importante estudiar la carta astral para entender cuáles son mis karmas positivos y negativos, y según eso, poder aplicar remedios astrológicos para yo poder alinearme con mi karma. Y de esa forma aprovechar mucho mejor mi vida y poder trascender, poder superar, poder aprender las lecciones de esta vida humana y poder elevarme, poder trascender la vida humana. Bueno, y vamos a hablar ahora sobre astrología y espiritualidad. Bueno, quedan 20 minutos, así que esta última... Juliana justo puso donar a ancianos. Donar a ancianos me parece que es remedio astrológico de Saturno, porque Saturno justamente está asociado a la ancianidad. Entonces, ahorita no recuerdo exactamente cuál era el remedio para el sol. A ver, un segundo. Ya. Entonces, en relación al camino espiritual, vamos a ver una carta más así de ejemplo. A ver, alguien quisiera... A ver, Claudia. Claudia, no estoy seguro si tengo tu carta astral. La mandé en el texto, pero creo que no leíste más arriba, pero te doy mis datos. Sí, porfa, para armarla. 24 de julio del 79, 5:25 de la tarde en Lima. Ya, genial, qué bueno que tengas tus datos completos. A ver, 24 de julio del 79 a las 5:25 de la tarde en Lima, Perú. ¿Correcto? Sí, sí. Ya, genial. Entonces, a ver, voy a compartir tu carta. Ya. Entonces, a ver, viendo la carta de Claudia, vamos a hablar un poquito sobre qué implica aprovechar la astrología como un camino espiritual. A ver, voy a traer o sea, voy a invitar una vez más al mantra Gayatri, porque ahí hay una información muy interesante. El mantra dice, Om Bhur Bhuva Swaha. Bhur Bhuva Swaha. Estas tres palabras indican tres planos de existencia. Bhur significa el plano terrestre, el plano sublunar. Bhuva implica el plano de los planetas. Y Swaha indica el plano de las estrellas, lo que está mucho más allá de nuestra realidad cercana. Estos tres planos están interconectados. Se dice que son los tres planos de la realidad.
y nos sirven de espejo. Porque lo que ocurre en el plano medio, en Puba, nos indica qué es lo que está pasando en el plano espiritual y también lo que está pasando en el plano material. Entonces, por eso es que se dice que la carta astral o estudiar los planetas es un reflejo de lo que está pasando en la vida humana y también lo que está pasando con los dioses, ¿no? O sea, en el plano espiritual. Por lo tanto, la astrología es un puente. Es súper importante entender eso. La astrología es un puente. Es una ciencia que se trata de conectar lo espiritual con lo terrenal. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra carta astral, también podemos entender cuál es nuestro rol a nivel espiritual, nuestra misión a nivel espiritual. Y qué tipo de práctica espiritual podríamos tener y qué tipo de camino espiritual, qué tipo de experiencias espirituales nos van a tocar vivir. Y ahí es bien importante, la astrología védica tiene mucha información sobre esto, porque recordemos que la astrología védica viene de India, y la India tiene una cultura espiritual muy profunda y muy diversa. Hay muchos caminos espirituales. La India, cuando la gente habla del hinduismo y habla de la religión hindú, la verdad es que no existe una religión hindú. Existen miles de religiones hindúes. La religión hindú es un árbol de religiones. Y se dice que es así de diversa porque en la India se entiende de que hay muchos caminos espirituales. No es uno nada más, son muchos. Entonces, en ese sentido es súper importante entender cuál es el camino espiritual que a mí me corresponde vivir en esta vida. Camino espiritual siempre implica conectarse con la divinidad, conectarnos con lo sagrado. Y para eso hay una práctica, para eso hay una escuela, hay un maestro, hay una tradición. Entonces es muy interesante cuando uno puede estudiar la carta astral y empezar a entender cuál es el camino espiritual con el que me toca conectarme en esta vida. ¿Cómo me puedo inspirar? ¿Qué tipo de mantras puedo cantar? ¿Qué tipo de meditación puedo practicar? Entonces eso se puede, de alguna forma, se puede ver en la carta astral, se puede estudiar. Entonces, a ver, en el caso de la carta de Claudia, a ver. Claudia tiene el ascendente en Capricornio. Dentro de Cáncer tiene el Sol, la Luna, Júpiter y Mercurio. Aquí la Luna se encuentra en su propio territorio, dentro de Cáncer, y Júpiter se encuentra exaltado dentro de Cáncer. El Sol se encuentra cómodo dentro de Cáncer, se encuentra cómodo, porque Cáncer es un signo favorable para el Sol, y Mercurio más bien se encuentra en un lugar complicado y además se encuentra retrógrado. Venus se encuentra dentro de Géminis, Marte está en Tauro, Saturno se encuentra en Leo junto con Rahu en una situación complicada. Aquí esto puede indicar un karma negativo en la carta de Claudia. Y bueno, por último, Ketu se encuentra en Acuario. Entonces, en el caso de Claudia, la casa 7 está bastante ocupada. La casa 7 tiene que ver con los compromisos, la vida de pareja, el matrimonio. También tiene que ver con contratos, sociedades, negocios también. Tiene que ver con la vida social, con el estatus social. Entonces, en este caso, la carta de Claudia indica que hay mucho peso en la vida de pareja, en la vida matrimonial. Hay mucho peso en relación a los otros, a con quién comparte su vida. Y eso significa que hay un karma fuerte asociado a la vida de pareja. Ese karma puede que sea bueno o puede que no sea muy bueno, porque, o sea, al comienzo te comenté de que Júpiter, la Luna y el Sol se encuentran muy bien ahí en la casa 7 dentro de Cáncer. Mercurio está medio complicado. El Sol en la casa 7 puede traer problemas, porque acá esto lo que puede traer es conflictos de ego dentro de la relación. Mercurio en la casa 7 puede traer promiscuidad. Mercurio en la casa 7 quiere experimentar, quiere que su vida de pareja sea muy diversa. Entonces eso, viéndolo desde el lado negativo, puede implicar promiscuidad. La Luna en la casa 7 puede indicar dependencia emocional con la pareja. Y Júpiter en la casa 7 sí puede ser muy bueno, porque esto puede indicar muchos beneficios gracias a la pareja, una vida muy próspera en la vida de pareja y en el matrimonio, un esposo muy inteligente, etcétera. Pueden ser cosas muy buenas. Entonces,
Esto a la larga indica mucho peso en la vida de pareja. Y entonces, en este caso, se ve que para Claudia es importante la vida de pareja. Entonces, si alguien viene y le ofrece a Claudia una vida espiritual de monje, como una monja, Claudia con su carta astral puede ir y decirle, lo siento, pero ese camino no me corresponde a mí. A mí me corresponde un camino asociado con alguien. En este caso, en el caso de Claudia, la vida de pareja es importante y puede que su vida de pareja cumpla un rol muy importante en su vida espiritual. Entonces, en este caso es bien importante que tú, Claudia, con tu pareja, cultiven una vida espiritual. Es muy importante. Eso yo veo que te puede salvar de situaciones que podrían ser complicadas a nivel de karma. Compartir la vida espiritual en pareja es un tema muy importante. Y en este caso, la vida de pareja, bueno, en la vida espiritual se puede ver desde muchas perspectivas, ¿no? Como el Grihastha Ashram, que implica asociarte con una comunidad espiritual y de alguna forma como sostener a la comunidad espiritual gracias a los negocios de la familia, bueno, en fin, a los beneficios de la familia, ¿no? Como sostener a la comunidad espiritual. Acoger a tu comunidad espiritual en tu casa también, como darle la bienvenida, ¿no? Karma Yoga, de todos modos Karma Yoga. El Karma Yoga implica acción consciente, ya que la vida de pareja tiene importancia en tu carta astral. Entonces Karma Yoga puede implicar que ustedes como pareja, por ejemplo, tengan una crianza consciente de sus hijos, ¿no? Porque de todos modos la crianza también implica un impacto en el mundo. Entonces criar hijos conscientes, eso también puede ser parte de tu camino espiritual. Y por otro lado también hay una situación de crisis, ¿no? La casa es moksha. En este caso, o sea, a ver, es bien interesante porque tú tienes ocupada una casa dharma, una casa artha, una casa kama y una casa moksha. Dharma, artha, kama y moksha. Y en ese sentido se dice que los objetivos en la vida están repartidos. Porque los 4 objetivos principales, según el sistema social védico, son Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dharma significa conectarte con tus responsabilidades y con tu propósito de vida. Artha significa conectarte con tu abundancia. Kama significa conectarse con el placer y con el disfrute. Y Moksha significa conectarte con tu camino espiritual, tu camino de renuncia. Entonces, hay 4 casas ocupadas por planetas y que justamente están ocupando Dharma, Artha, Kama y Moksha. Cuando las casas Moksha están ocupadas, esto implica que de todo modo pueden haber pérdidas, puede haber crisis. Y eso de todos modos también implica de que practicar la austeridad, practicar el desapego, practicar la ecuanimidad, son temas bien importantes en tu camino espiritual también. Porque de otra forma esas situaciones de crisis te pueden hacer sufrir. Y el sufrimiento es algo voluntario. En vez de sufrir, lo que puedes hacer es practicar ecuanimidad, practicar desapego, y de esa forma aceptar lo que tienes que soltar en vez de sufrir por lo que estás perdiendo, ¿no? Eso es un tema bien importante. Venus en la casa 6 también puede traer situaciones así como de complicaciones, trabas, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Esas son algunas cosas que uno puede aprender en relación a su camino espiritual viendo la posición de los planetas en la carta astral. Entonces, Karma Yoga, ahí hay una cosita importante que quería compartir de las diapositivas en relación a los caminos espirituales propuestos por la filosofía védica. A ver. Los 4 caminos que propone el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un texto sagrado de la India que justamente habla sobre el ABC de la espiritualidad. De hecho, yo he estado dando talleres de Bhagavad Gita y voy a dar uno más o menos a mediados de noviembre. Voy a dictar un taller de Bhagavad Gita. Y los 4 caminos que propone el Bhagavad Gita son
Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga y Raya Yoga. El yoga que conocemos ahora es el Raya Yoga. Raya Yoga implica meditación, asanas, prácticas, Hatha Yoga, saludos al sol, todo lo que conocemos del mundo del yoga. Eso es Raya Yoga. El Raya Yoga implica mucha disciplina y mucha práctica. Luego, el Bhakti Yoga es el yoga del amor. En tu caso, por ejemplo, Claudia, por ahí también podría convenirte practicar Bhakti Yoga. Justo en eso pensaba con esto de acoger a la comunidad espiritual, ser un soporte para la comunidad espiritual, todo eso implica Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es el yoga del amor. Es un yoga muy artístico, que implica canto de mantras, cocinar para las deidades, atender a la deidad, tener un altar, hacerle la puya, practicar el canto de mantras, hacer arte, hacer música, tener una comunidad espiritual, fortalecer los lazos comunitarios, relaciones espirituales, o sea, tener una comunidad espiritual y tener un soporte de una comunidad espiritual. Todo eso es Bhakti Yoga. Jnana Yoga es el yoga del conocimiento y de la filosofía. El Jnana Yoga está recomendado especialmente para gente que tiene una tendencia muy intelectual en la vida y muy estudiosa. Y por último, Karma Yoga. El Karma Yoga es el yoga de la acción. Acción implica que si yo veo que en mi carta astral hay mucho talento, mucha capacidad de trabajo, entonces es mejor que mi trabajo esté alineado con mi camino espiritual. Trabajo consciente, trabajar de forma consciente, ¿no? Entonces esos son los 4 caminos que propone el Bhagavad Gita, y en la carta astral estudiando la carta astral uno puede identificar qué camino espiritual puede seguir y también en qué momento de su vida podría también practicar un camino espiritual alternativo. De tal forma que el camino espiritual siempre esté ahí, siempre esté presente en nuestra vida. Entonces esas son cositas que uno puede aprender gracias al estudio de la carta astral. Y en ese sentido, todo este conocimiento astrológico es como un flotador en el océano de la oscuridad en la que vivimos. O sea, el mundo, se dice que según la perspectiva védica, el mundo, este mundo en el que vivimos, la Tierra, el planeta Tierra, es una escuela, es un mundo de transición. También se dice que es un mundo de ignorancia. Donde hay oscuridad, hay ignorancia. Este mundo en el que vivimos hay oscuridad. Y por lo tanto estamos expuestos a la ignorancia. Al estar expuestos a la ignorancia, obviamente podemos estar expuestos a situaciones de sufrimiento, de ignorancia, de dolor, ¿no? Y entonces nos toca aprender las lecciones que este mundo nos quiere decir. Y es importante, primero que nada, alinearnos con nuestra naturaleza espiritual. Alinearnos e identificarnos con nuestra naturaleza espiritual, que es eterna. Se dice que la naturaleza espiritual tiene 3 características: Sat, Chit, Ananda. Sat es existencia eterna. Chit es conocimiento pleno, conciencia plena. Y Ananda es dicha, felicidad pura, felicidad rebosante, felicidad sin límites. Esa es nuestra naturaleza verdadera. Pero en el plano material, con este cuerpo humano, no podemos disfrutar de esas 3 cualidades a plenitud. Solamente cuando estamos liberados del cuerpo humano, cuando estamos ya en nuestra existencia espiritual pura, ahí podemos realmente disfrutar plenamente de estas cualidades. Y cuando uno hace práctica espiritual, uno puede tener acceso a estas 3 características y vivirlas en el día a día. Por lo tanto, para todos, más allá del karma, más allá de los talentos, más allá del propósito de vida, más allá de todo eso, tenemos un Sanatana Dharma. Se dice Sanatana Dharma es nuestro deber espiritual, nuestra responsabilidad espiritual, nuestro propósito espiritual. Y ese propósito espiritual o deber espiritual está asociado con nuestra naturaleza espiritual, que es eterna. Entonces implica una práctica espiritual, conectarnos con una práctica espiritual. Entonces todas esas son cosas muy bonitas que la astrología védica nos comunica, nos provee. Así que bueno, con eso termino con esta exposición. Vamos ahora a hacer el sorteo entre quienes están aquí presentes. Entonces, mientras yo voy armando la lista de participantes para el sorteo,
tal vez podría ir ahí respondiendo algunas preguntas. Así que dejo el micro abierto ahora por si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Leo, quería saber un poquito de Rahu y Ketu, porque, o sea, ¿son equivalentes a algún otro planeta occidental o no? ¿O son otros? O sea, no sé, me imagino que deben ser. Sí, claro. De hecho, son equivalentes al nodo norte y nodo sur. Y claro, como no son planetas, entonces, o sea, el estudio de Rahu y Ketu es un estudio aparte, porque se dice que son como sombras. Y Rahu y Ketu nos indican de forma más clara todavía información en relación al karma. Entonces, es bien interesante el estudio de Rahu y Ketu, porque Rahu, por ejemplo, nos indica cuáles son las tendencias, a ver cómo se dice. ¿Cuál es el karma con el cual buscamos enredarnos? ¿Cuál es el nuevo karma que nos toca vivir en esta vida? ¿Cuáles son las nuevas experiencias que nos toca vivir? Y Ketu nos indica cuáles son las experiencias que traemos de la vida pasada. Entonces, sí es bien interesante el estudio de Rahu y Ketu. Rahu y Ketu a la vez son los puntos en donde ocurren los eclipses. Entonces, es muy profundo lo que nos habla Rahu y Ketu. Y también hay una leyenda, o sea, como un mito en relación a Rahu y Ketu, que es el mito de la extracción del océano de leche. ¿Cómo le llaman? El Samudra Stapanam, no me acuerdo, eso así como un nombre muy conocido en la literatura védica. Cuando sale Lakshmi ahí, ese. Exactamente. La Amrita, okay. Donde sale la Amrita, donde Shiva se traga el veneno, todas esas leyendas que vienen del mito de la extracción del océano de leche. De ahí justamente también viene el mito de Rahu y Ketu. Entonces es muy interesante todo lo que uno puede aprender gracias a Rahu y Ketu. Y bueno, también en la carta astral tiene una relevancia porque hay personas que nacieron, por ejemplo, cerca de los eclipses. Y eso también indica, o sea, rasgos en la personalidad de la persona, ¿no? En este caso. Bueno, ya. Entonces, voy a ahora proceder a hacer el... Buenísimo, Meda. Voy a proceder ahora a hacer el sorteo. Y verdad, justo antes de... Perdón. Rápidamente antes de hacer esto, el sorteo, le voy a pasar la información o sea, el link con la información del nuevo ciclo que estamos iniciando de astrología védica, para que lo tengan ahí a la mano. Leito, encontré el remedio para el sol. A ver si me corriges. ¿Lo comparto? Sí, sí, sí. Honrar y servir al Padre. Visitar un templo, peregrinar, dar caridad a los necesitados o enfermos, sobre todo los días domingos. Ahí está, genial. Buenazo, eso es. Estrellita, mi estrellita. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, a ver, la idea o sea, de lo que voy a sortear ahorita, que es una beca de estudios de astrología védica, es que se sumen a la escuela Jyotirgamaya. Aquí creo que acabo de compartirles el link en el chat. Sí, justo acabo de compartirlo. Ahí ustedes pueden acceder a toda esta información. Es información que yo la tengo pública. Estoy sorteando una beca para la membresía estudiante. Membresía estudiante implica participar de las 9 semanas. En estas 9 semanas, que bueno, aquí las fechas las tengo que corregir, porque vamos a comenzar el domingo 24 de octubre. Son 9 módulos de estudio para que los puedan estudiar a su propio ritmo, 9 sesiones de entrenamiento por Zoom, 4 seminarios estelares. Ayer tuvimos seminario con Fernando Raúl Castro de Puerto Rico. Uf, genial. Muy bueno su aporte. Hemos tenido ahí también a Shanti de Argentina y a Sandra Cárdenas, a mi amiga Chandra, astrología hindú. Y bueno, también los beneficios de la membresía de usuario. La membresía de usuario viene con 2 sesiones de Zoom, que son las de viernes de danza planetaria para estudiar tránsitos y predicciones personalizadas. Estas son 2 sesiones al mes.
un grupo privado por Telegram, descuentos en servicios también. Entonces, hay varios beneficios de la membresía estudiante y esta es justamente la membresía que voy a sortear ahorita. Respecto al calendario académico, vamos a comenzar el domingo 24. El final de las clases va a ser el lunes 20 de diciembre. Los domingos publicamos los módulos, los contenidos de video de los módulos. Los lunes son días de entrenamiento por Zoom, de 6 a 8 de la tarde. Los viernes son viernes de danza planetaria, que son 2 veces al mes. Y los sábados son seminarios estelares cada 2 semanas. Tenemos seminarios estelares. Y bueno, para quienes están en la membresía iniciado, que es la membresía que tiene mayores beneficios, hay seminarios especializados los días sábados, que son también 2 veces por mes. Entonces, respecto al calendario, bueno, vamos a comenzar el domingo 24. Y son 9 semanas en total. 9 semanas repartidas hasta el lunes 20 de diciembre, que termina la última sesión por Zoom. Respecto a los contenidos, son 9 semanas en donde vamos a ver fundamentos de astrología védica, cómo calcular su carta astral. Les voy a mandar el recetario de astrología, que es el manual que yo he diseñado para estudiantes de astrología, más materiales de estudio. Luego vamos a empezar a entender cómo se lee una carta astral, elementos de la carta astral, los planetas, los signos, las casas, cómo entender el signo ascendente. Luego combinaciones de planetas y signos, planetas y casas, conjunciones, un estudio detallado de los planetas, estudio detallado de los signos, estudio detallado de las casas y por último, estudio detallado de las nakshatras. Esas son las 9 semanas del primer bimestre. En el segundo bimestre, que va a comenzar en enero, vamos a profundizar en temas ya tipo de predicciones, o sea, ya como ir a mayor detalle del estudio de la carta astral. Entonces, ese es el programa de estudios de astrología védica. Ese es lo que voy a sortear ahorita, una beca para estudio de astrología védica. Así que, a ver, vamos con el sorteo. Ya nos estamos pasando un poco de la hora, así que vamos con todo. Danishta. A ver, Danishta, ¿estás ahí? Atenta. Ahí está, buenísimo. Justo ahí vi que me pusiste en el chat. Gracias por tanto. Lluvia de bendiciones. Gracias hermanita. Y bueno, ahí está, tu regalito. Bienvenida. No sé si quieras ahí abrir el micro para compartirte. Hola, sí, muchas gracias, lo deseaba demasiado. Genial. De hecho, justo le estaba orando a Dios. Wow, qué fortuna. Bueno, pues ahí hemos estado en contacto, ahí nos hemos estado compartiendo, así que bienvenida. Muy Ya amable. te voy a contactar por privado para coordinar. Y bueno, felicitaciones, gracias a todas y a todos por venir. Y bueno, ya, ahora sí, para honrar el tiempo, vamos cerrando la sesión. Muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a compartir la grabación en mi canal de YouTube, así que si quieren ahí revisar esta información una vez más, ahí la pueden revisar en mi canal de YouTube. Así que gracias a todos y a todas por estar presentes. Y nos vemos. Ahí también si quieren la información por privado para que se inscriban en el programa de Astrología Védica, también ahí les puedo compartir. Gracias, que tengan un lindo día. Gracias, Juliana, Sandra, Rosmaría, Mercedes, Claudia. Gracias, Cari. Gracias. Gracias, Leito. Un abrazo. Lindo día. Gracias, Yamile. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, Neda. Gracias, Leo. Nos vemos. Un besito. Gracias, Mercedes. También un beso, un abrazo. Chao.